El sonido del viento golpeando las láminas oxidadas del techo fue lo primero que escuché aquella noche. Nunca imaginé que el lugar donde mi esposo había pasado tantas horas de su vida, cubierto de grasa y olor a aceite, terminaría siendo mi refugio. Mi nombre es Elena Robles, tengo 69 años, y si alguien me hubiera dicho que un día dormiría sola en un taller abandonado, habría pensado que estaba loco. Pero así es la vida. Un día eres esposa, madre, el centro de una familia, y al siguiente, una carga. Todo comenzó 3 días después del entierro de mi esposo, don Ricardo. 45 años juntos, y aún así me sentía como si me hubieran arrancado una parte del alma. Él había sido mecánico toda su vida. Tenía un pequeño taller en las afueras de Querétaro, con su olor a gasolina, herramientas viejas y un radio que nunca dejaba de sonar canciones de los 70. Nunca nos hizo ricos, pero gracias a ese taller comimos, vestimos y criamos a nuestro hijo Gerardo. Cuando el notario leyó el testamento, creí que había escuchado mal. Para mi esposa Elena Robles, dejo el taller mecánico y todas sus pertenencias. Para mi hijo Gerardo, el departamento en Polanco y los fondos de la cuenta conjunta. Gerardo sonrió satisfecho. Yo, en cambio, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Un taller abandonado contra un departamento de lujo en la capital. No entendía por qué Ricardo lo había hecho así. Pero no pregunté. Solo asentí, con las manos temblando sobre el regazo, mientras el notario cerraba la carpeta. Esa noche, cuando llegué a casa, Gerardo ya me esperaba en la sala. Llevaba un traje impecable y un vaso de whisky en la mano. Su mirada era la misma que alguna vez vi en los clientes más arrogantes de Ricardo. Fría, impaciente, sin una gota de cariño. «Mamá», dijo sin rodeos, «es mejor que empieces a empacar tus cosas». «¿Empacar? ¿A dónde voy a ir, hijo?» «Este departamento ahora es mío. El testamento fue claro. Tú tienes el taller, ¿no? Pues ahí puedes quedarte. No te faltará nada. Te dejaré algo para que te mantengas». Lo miré con incredulidad. «Gerardo, este lugar fue nuestro hogar. El tuyo, el mío, el de tu padre. ¿Vas a echarme?» Él rió, una risa seca que no reconocí. «Por favor, mamá, no dramatices. Tienes un lugar donde ir. Además, a tu edad, ¿para qué necesitas tanto espacio? Ya hiciste tu vida». «Mi vida fue criarte», murmuré. «Exacto, y ya lo hiciste. Ahora déjame vivir la mía». No hubo gritos, solo un silencio tan espeso que podía cortarse con las uñas. Me levanté despacio, caminé hacia mi habitación y comencé a doblar mi ropa. Cada prenda que guardaba en la maleta era un recuerdo arrancado. Las camisas que Ricardo usaba para trabajar, el suéter que me regaló cuando cumplimos 30 años de casados, las cartas amarillentas que guardé por décadas. A las 11 de la noche, Gerardo se asomó por la puerta. «¿Necesitas que te llame un taxi?» Negué con la cabeza. «Todavía tengo fuerzas para caminar», respondí. Salí del edificio con una sola maleta y un corazón que pesaba más que todo lo que llevaba conmigo. El aire nocturno olía a humo y tristeza. Tomé el primer autobús que pasó rumbo a las afueras, al viejo taller donde había pasado media vida esperando a Ricardo mientras arreglaba autos. Cuando llegué, la luna se reflejaba en los cristales rotos. El portón rechinó al empujarlo y un olor a aceite rancio me envolvió. Encendí una linterna y la luz temblorosa iluminó los rincones. Herramientas cubiertas de polvo, una vieja mesa de trabajo y una foto mía y de Ricardo, colgada torcidamente en la pared, medio comida por el tiempo. Me senté en una silla metálica y suspiré. «Bueno, viejo, parece que este será mi nuevo hogar». Mi voz resonó entre las paredes vacías, pero entonces lo vi. Debajo de la mesa, un pedazo de suelo levantado, como si alguien lo hubiera intentado cubrir con cemento fresco. Me agaché, curiosa. Había algo allí, algo que no pertenecía a ese lugar. La linterna parpadeó una vez, y luego otra, justo antes de que la batería muriera.
El silencio volvió a llenar el taller, pero dentro de mí algo había despertado, un presentimiento. Mi Ricardo había dejado algo más que un taller, y yo estaba a punto de descubrirlo. No dormí esa noche. El viento silbaba entre las rendijas del techo y cada crujido del metal sonaba como una respiración ajena. Encendí una vela que encontré en una vieja caja de herramientas y la coloqué sobre la mesa. La luz temblorosa proyectaba sombras que parecían moverse por voluntad propia. Miré otra vez ese pedazo de suelo irregular. Algo me decía que no era un simple parche. Ricardo no hacía nada sin razón. Recordé una conversación de hace años, una de esas noches tranquilas cuando cenábamos pan con café y hablábamos del futuro. Si algún día me pasa algo, Elena, no vendas el taller sin revisar bien. A veces lo más valioso se esconde donde nadie mira. Yo había reído, pensando que se refería a sus herramientas viejas o a su colección absurda de radios antiguos. Ahora esas palabras resonaban como una advertencia. Me arrodillé y comencé a raspar el cemento con una espátula oxidada. Al principio fue difícil, pero después de unos minutos un sonido hueco resonó bajo el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quité los últimos trozos y encontré una pequeña trampilla de metal, cubierta de grasa seca. Tiré de la argolla con ambas manos, y la tapa cedió con un chirrido que me heló la sangre. Dentro había una caja fuerte, vieja, de hierro, con la pintura descascarada y un candado que parecía dormido allí desde hacía décadas. Pasé la mano por encima, sintiendo el polvo mezclarse con mis lágrimas. «¿Qué hiciste, Ricardo?», susurré. Busqué en los cajones del taller hasta encontrar una llave vieja colgando de un clavo, con una etiqueta casi borrada donde apenas se leía: «Nadie debe saberlo». La llave encajó perfectamente. Giré. El candado se abrió. Dentro había 3 cosas: una libreta de cuero, un sobre amarillento y un fajo de documentos cuidadosamente doblados. El sobre llevaba mi nombre escrito con la caligrafía firme de mi esposo. Mis manos temblaban cuando lo abrí. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que cada tornillo, cada mancha de grasa en este taller está lleno de amor y de recuerdos, pero también de secretos que no podía llevarme a la tumba. Lo que encontrarás en esta caja puede cambiar todo lo que creías saber sobre mí y sobre nuestro hijo». Me quedé inmóvil. ¿Nuestro hijo? Leí esas palabras una y otra vez, incapaz de procesarlas. El taller se volvió más frío, como si el aire hubiera cambiado de peso. Tomé la libreta. Era un cuaderno de contabilidad, con fechas y nombres escritos a mano. Cada página estaba llena de números y anotaciones sobre reparaciones, pero en algunas líneas había algo diferente: depósitos, transferencias y una palabra que se repetía una y otra vez en los márgenes: Gerardo. No entendía nada, hasta que llegué a la última página. Allí, con tinta roja, Ricardo había escrito: «El dinero que Gerardo cree suyo nunca lo fue, y un día entenderá por qué». La vela parpadeó como si una corriente de aire hubiera cruzado el lugar. Me levanté de golpe, asustada, y el sobre con los documentos cayó al suelo. Al abrirse, varios papeles se esparcieron. Eran escrituras, comprobantes de propiedad y algo más. Una carta de un banco extranjero con el nombre de Taller Robles S.A., empresa registrada a mi nombre. Sentí vértigo. Ricardo había ocultado una fortuna, y de alguna manera todo estaba a mi nombre. La puerta del taller se movió de repente con un golpe seco. Salté del susto. Aferré los papeles contra el pecho. «¿Quién anda ahí?», grité, pero el eco fue mi única respuesta. Fuera escuché un motor alejarse lentamente. Tal vez solo era un coche pasando, o tal vez no. Pero una cosa era segura: alguien sabía que yo había venido aquí. Apagué la vela, escondí la caja bajo una vieja lona y me senté en el suelo, temblando.
Por primera vez en años sentí miedo, pero también una determinación que no recordaba tener. Ricardo me había dejado algo más que una herencia. Me había dejado una misión. El amanecer se filtraba por los huecos del techo cuando abrí los ojos. La espalda me dolía por haber dormido sobre el suelo frío del taller, pero mi mente estaba despierta, alerta. La caja seguía donde la había escondido, debajo de la lona azul. No había sido un sueño. Todo lo que había encontrado era real. Encendí la cafetera vieja que aún funcionaba, más por costumbre que por necesidad. El aroma del café llenó el aire, mezclándose con el olor a aceite y polvo. Ricardo siempre decía que el café servía para pensar, y eso era justo lo que necesitaba hacer. Me senté frente a la mesa y extendí los documentos sobre la superficie. Había escrituras, registros notariales y extractos bancarios con sellos de Estados Unidos y de México, todos a nombre de Taller Robles S.A. de C.V. Y lo más sorprendente, debajo del nombre de la empresa figuraba otro, representante legal, Gerardo Robles. ¿Qué demonios es esto?, murmuré. Pasé las hojas con rapidez. Había transferencias recientes, movimientos grandes, cifras que jamás había imaginado. Depósitos en dólares, montos que superaban los 4 millones, provenientes de ventas de terrenos que Ricardo y yo nunca tuvimos. Y al pie de varios documentos, una firma inconfundible, la de mi hijo. Recordé la última vez que Ricardo habló con él. Fue una discusión fuerte. Lo escuché desde la cocina. Gerardo gritaba: «Ese dinero me corresponde, viejo. Yo me encargué de todo mientras tú jugabas a ser mecánico». Y Ricardo, con su calma de siempre, respondió: «Todavía no entiendes nada, hijo. El dinero no lo hace todo». Esa fue la última conversación entre ellos. 3 días después, mi esposo tuvo el infarto que le quitó la vida. Mis manos empezaron a temblar. «¿Qué hiciste, Gerardo?», susurré. Me levanté y fui hasta el viejo teléfono colgado en la pared. El cable estaba roto. Busqué mi celular en el bolso, sin señal. El taller estaba en una zona donde la cobertura era débil, casi inexistente. Tenía que salir, pero algo me detenía. El motor de la noche anterior aún resonaba en mi cabeza. Decidí escribir todo en un cuaderno, una costumbre que Ricardo me había dejado. Anoté cada número, cada dato, cada detalle. Si algo me pasaba, quería dejar constancia de la verdad. Al mediodía, escuché pasos acercándose. Alguien empujó la puerta del taller. Tomé una llave inglesa, la primera herramienta que encontré. «¿Quién está ahí?», grité. Una voz suave respondió: «Tranquila, doña Elena, soy Tomás, trabajé aquí con don Ricardo. ¿Se acuerda de mí?». Lo recordé enseguida. Tomás, el aprendiz que Ricardo había contratado hacía más de 10 años, cuando todavía era un muchacho delgado con mirada curiosa. Ahora era un hombre hecho y derecho, con manos fuertes y ojos sinceros. «Claro que me acuerdo», respondí aliviada. «Pasa, hijo, casi te doy un golpe». Tomás entró, mirando a su alrededor con nostalgia. Hace años que no venía, pero anoche, cuando vi la luz encendida desde la carretera, supe que alguien estaba aquí. Me preocupé. «Anoche. ¿Me vio?». «Sí, pero no era la única. Había otro coche estacionado frente al portón, un sedán negro. Pensé que era de usted, pero cuando pasé otra vez ya no estaba». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había imaginado mal. Alguien me vigilaba. «Tomás», dije con voz baja, «necesito que me ayudes. Lo que voy a mostrarte no puede salir de este taller». Saqué la caja y extendí los papeles sobre la mesa. Él los observó con atención. Estos son registros falsos, doña Elena. Aquí dice que su esposo vendió la mitad del taller hace 5 años, pero este documento tiene otra fecha y otra firma. Mire, los sellos no coinciden. ¿Podrías probarlo?». «Sí, claro. Un amigo mío trabaja en la Secretaría de Economía. Puede verificar los folios». «Hazlo, pero con discreción.
Nadie debe saber que estoy aquí. Tomás asintió. Luego me miró con seriedad. Doña Elena, hay algo más que debería saber. Su hijo no solo está en problemas legales, está en deuda con gente peligrosa. Lo escuché hace unos meses cuando vino a buscar a don Ricardo. Discutían por dinero, pero también por otra cosa. Un nombre: los Vázquez. Ese nombre me sonó como un golpe seco. Era una familia conocida en Querétaro, dueños de varios talleres, pero también vinculados con lavado de dinero. Tomás se acercó a la puerta y bajó la voz. Si Ricardo estaba involucrado en algo con ellos, lo más probable es que haya intentado protegerla, dejándole el taller como escudo. Me quedé helada. ¿Mi esposo se había metido con criminales? ¿Y mi hijo había seguido sus pasos? Apreté el sobre con fuerza. Entonces es cierto, el taller no es una herencia, es una advertencia. Tomás me miró con compasión. Tal vez, doña Elena, pero si los Vázquez están detrás de esto, no va a estar segura aquí. Respiré hondo y lo miré a los ojos. Entonces tendré que descubrir todo antes de que ellos me encuentren. El silencio del taller se rompía solo por el sonido constante del ventilador oxidado que giraba en el techo. Tomás había extendido todos los documentos sobre la mesa, clasificándolos con una precisión que me recordaba a mi difunto esposo. Yo, mientras tanto, no podía apartar los ojos de una frase escrita en una de las hojas. Pago pendiente, los Vázquez, $350,000 USD. ¿Ves esto?, me dijo Tomás señalando la cifra. Esto no es una deuda comercial normal. Esta gente no deja constancias así, a menos que haya una garantía. ¿Y qué tipo de garantía podría ofrecer mi hijo? Tomás me miró con seriedad. El taller. Y si lo hizo sin saber que ahora está a su nombre, entonces usted es la garantía. Me quedé muda. La idea de ser usada como ficha en un juego que no entendía me revolvía el estómago. Todo el trabajo de una vida, mis años de sacrificio, mis manos llenas de cicatrices, reducido a eso. Un pago pendiente. Hay algo más, continuó Tomás. Su esposo no estaba involucrado con ellos. Él intentó detener a Gerardo. Mire esta carta. Me acercó una hoja escrita a máquina, firmada por Ricardo y dirigida al abogado familiar. Si algo me sucede, asegúrese de que mi esposa conserve la propiedad total del taller. Gerardo ha hecho tratos con gente peligrosa y temo que pueda perderlo todo. Dígale a Elena que el dinero no está aquí, sino donde siempre guardé mis promesas. Leí esas líneas 3 veces, intentando descifrar el último mensaje. ¿Dónde siempre guardé mis promesas? Era una frase demasiado personal, algo que solo nosotros podríamos entender. Entonces lo recordé, el baúl azul del altillo de nuestra casa vieja, donde guardábamos las cartas y fotografías de nuestra juventud. Si Ricardo había escondido algo allí, tal vez aún podía cambiarlo todo. Tomás, necesito ir a mi casa, dije con firmeza. ¿Estás segura? Si la gente de los Vázquez anda rondando, podrían estar vigilando. Más razón para no quedarme aquí. No pienso esconderme en mi propio miedo. Tomás dudó un momento, luego asintió. Le acompaño. Pero si veo algo raro, nos vamos sin pensarlo. La casa estaba en silencio cuando llegamos. El portón de hierro aún tenía mi nombre pintado, aunque las letras se estaban borrando con el tiempo. Entramos despacio, sin encender las luces. El polvo cubría cada rincón, como si el lugar supiera que ya no le pertenecía a nadie. Subimos al altillo con una linterna. El baúl azul seguía en su sitio, cubierto por una manta vieja. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Abrí la tapa y allí estaba. Una carpeta negra con el sello de un banco suizo y una pequeña nota doblada en 4. Elena, si lees esto significa que Gerardo cruzó una línea de la que no podrá volver. Este dinero no es suyo ni mío. Es el fondo que construí en secreto para ti. Cuando todo se caiga,
usa lo que hay en esta cuenta para comenzar de nuevo, lejos de él. Y si alguna vez dudas de lo que hiciste como madre, recuerda, amar también es saber soltar. Dentro de la carpeta había una tarjeta bancaria internacional y una hoja con una serie de números y códigos. El monto total al pie de la página me dejó sin aliento. $2.8 millones. «Dios mío, Ricardo», susurré con lágrimas en los ojos. «Él lo sabía todo», dijo Tomás con admiración. Sabía que su hijo iba a perderlo todo y aún así intentó salvarla. Antes de que pudiera responder, un ruido nos sobresaltó. El portón principal se cerró de golpe. El sonido metálico retumbó en toda la casa. Tomás apagó la linterna al instante. Pasos, varios, pesados, acercándose. Tomás me hizo una señal para que guardara los documentos. Metí la carpeta y la tarjeta en mi bolso, temblando. Una voz grave se escuchó desde abajo. «Sabemos que estás aquí, doña Elena. Solo queremos hablar». Tomás me susurró al oído. «Son ellos, los Vázquez». El miedo me paralizó por un segundo, pero luego recordé la voz de Ricardo en mis recuerdos, serena y firme. «A veces, Elena, la fuerza no está en gritar, sino en no correr». Respiré hondo y miré a Tomás. «Vamos a hablar con ellos, pero a mi manera». Él asintió y bajamos lentamente las escaleras. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el de los intrusos que esperaban en la entrada. Cuando abrí la puerta, 3 hombres estaban frente a nosotros. El del medio, alto, con una chaqueta de cuero y sonrisa torcida, me miró de arriba abajo. «Así que usted es la viuda Robles. Venimos por lo que su marido debía». Lo observé fijamente, sin temblar. Mi marido no debía nada, pero mi hijo sí. Sus ojos se entrecerraron. «Entonces entiende que el taller nos pertenece ahora». «Eso no lo decidirán ustedes», dije, «porque si tocan una sola tuerca de ese lugar, todos van a saber lo que guardan sus cuentas». El hombre frunció el ceño. «¿Qué dijo?» Saqué mi teléfono y mostré una foto que había tomado de los documentos del taller. «Copias digitales. Ya no están aquí. Si algo me pasa, se publican solas». Un silencio pesado cayó entre nosotros. Por primera vez, vi algo que no esperaba en sus ojos: respeto. El hombre soltó una risa baja y dio un paso atrás. «Esa vieja tiene más agallas que su hijo», murmuró uno de los otros. «Nos veremos pronto, doña Elena», dijo el líder finalmente. «Y créame, no todo se resuelve con papeles». Dieron media vuelta y se fueron. Cerré la puerta con el corazón latiendo en mi garganta. Tomás me miró impresionado. «¿De verdad subió esas fotos?», negué. «No todavía, pero ellos no necesitan saberlo». La mañana siguiente amaneció silenciosa, demasiado silenciosa. Después del enfrentamiento con los Vázquez, ni Tomás ni yo habíamos pegado un ojo. Él se quedó dormido en una silla, con una llave inglesa en la mano, como si pudiera defenderme con ella si alguien entraba. Yo, en cambio, pasé la noche repasando una sola idea. Mi hijo ya no era el hombre que había criado. A las 9 en punto, el sonido de un motor familiar me sacó de mis pensamientos. Un auto gris estacionó frente al taller. Reconocí la matrícula de inmediato. Gerardo. «Qué casualidad», murmuró Tomás levantándose. «Después de años sin venir, aparece justo ahora». «Déjame hablar con él sola», le pedí. «Necesito verlo con mis propios ojos». Tomás dudó, pero asintió. Me limpié las manos con un trapo y salí. Gerardo bajó del coche con el mismo traje caro de siempre, pero su semblante había cambiado. Ojeras profundas, mirada nerviosa. La arrogancia que lo envolvía como una segunda piel ya no estaba allí. «Mamá», dijo apenas me vio, con una sonrisa forzada. «Por fin te encuentro. No sabes cuánto te he buscado». «¿Así?», respondí. «¿Me buscabas para saber si estaba viva o para ver qué te quedó por quitarme?». Él bajó la mirada, fingiendo dolor. «Por favor, mamá, no empieces.
Sé que estás enojada, pero no entiendes todo lo que está pasando. Explícamelo entonces, porque hasta ahora lo único que entiendo es que me echaste de mi casa y vendiste mi nombre a criminales. Gerardo suspiró mirando alrededor. Mamá, yo no quería que las cosas salieran así. Los Vázquez, ellos me presionaron. Pensé que podía pagarles con lo que me correspondía del testamento. ¿Y qué te correspondía, Gerardo? ¿Los recuerdos de tu padre, mi dignidad o el taller donde él dejó su vida? Él no respondió. Solo se pasó la mano por el cabello, desesperado. Mamá, no tienes idea del tipo de gente con la que traté. Si no consigo el dinero en 3 días, me matan. Me quedé en silencio unos segundos observándolo. El miedo en sus ojos era real, pero el arrepentimiento, no. Era miedo por su vida, no por lo que había hecho. ¿Y vienes a pedirme dinero?, pregunté. No, mamá, vengo a pedirte ayuda. Solo tú puedes hablar con ellos, te respetan. Si les dices que vas a vender el taller para pagarles, tal vez me den más tiempo. Sentí como algo dentro de mí se quebraba por última vez. ¿Vender el taller? ¿El taller que tu padre me dejó? ¿El mismo donde aprendiste a caminar mientras él trabajaba día y noche por ti? Mamá, por favor. No, Gerardo. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ya no me llames así. La mujer que crió a ese niño murió cuando me echaste a la calle. La que tienes enfrente ya no es tu madre. Es la dueña del taller Robles, y no voy a vender ni una tuerca por ti. Su rostro se endureció. Entonces ya estás firmando mi sentencia de muerte. Cada uno firma la suya, hijo. Tú firmaste la tuya el día que cambiaste tu apellido por dinero. Gerardo me miró con odio y desesperación mezclados. Dio un paso adelante, como si fuera a gritar, pero Tomás salió del taller en ese momento. ¿Todo bien aquí, doña Elena? Gerardo se giró al instante. ¿Y tú quién eres? Alguien que no te tiene miedo, respondió Tomás con calma. Los dos se miraron unos segundos midiendo fuerzas. Luego Gerardo soltó una carcajada amarga. Claro, ya tiene quien la proteja. Qué rápido encuentra reemplazos, mamá. Lárgate, Gerardo, dije sin alzar la voz, antes de que digas algo de lo que te arrepientas. Por un momento pensé que iba a seguir discutiendo, pero se dio media vuelta, subió al coche y se marchó. Solo cuando el ruido del motor se perdió, me di cuenta de que estaba temblando. Tomás se acercó despacio. ¿Está bien? Estoy viva, respondí, y eso ya es más de lo que esperaba esta semana. Él sonrió tratando de aliviar la tensión. ¿Cree que volverá? Sí, dije sin dudar. Y la próxima vez no vendrá a hablar, vendrá a buscar lo que cree que todavía puede quitarme. Fui hasta la mesa y tomé la carpeta negra con los documentos del banco. La diferencia, Tomás, es que ahora tengo algo que él no tiene: paciencia. Esa noche me senté frente a la vieja máquina de escribir de Ricardo. Puse una hoja en blanco y comencé a escribir una carta dirigida al abogado de la familia. Necesitaba dejar todo en regla, porque la tormenta apenas empezaba. Si algo me sucede, esta carta debe llegar a manos del notario Benigno Ramírez. En el archivo anexo encontrará pruebas de lavado de dinero y falsificación de firmas a nombre de mi hijo, Gerardo Robles. Los Vázquez no deben quedarse con lo que no les pertenece. El taller Robles, en todas sus formas, es y seguirá siendo mío. Terminé de escribir y respiré hondo. El sonido de la máquina resonó en la noche, como un reloj marcando el principio del fin. Guardé la carta en un sobre sellado, la metí en una caja metálica y la escondí en el mismo compartimento donde Ricardo había dejado su libreta. Miré hacia el techo, como si él pudiera oírme. Ahora te entiendo, viejo. No era una herencia, era una prueba. 2 días después de la visita de Gerardo, el taller volvió a quedarse en silencio. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj colgado junto al calendario de 2015
que Ricardo nunca cambió. Tomás había ido a la ciudad a verificar los registros de los documentos y yo aprovechaba cada minuto para organizar los papeles en carpetas numeradas. Ricardo era meticuloso, ahora yo también lo sería. Mientras clasificaba los archivos, escuché un golpe suave en la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, un sobre grueso cayó al suelo. No había nadie afuera, solo el polvo flotando bajo el sol. El sobre llevaba mi nombre, escrito con tinta azul. Reconocí la letra al instante, Gerardo. Lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja, escrita a mano. Mamá, no quería llegar a esto, pero me has dejado sin salida. Si no transfieres el dinero del banco suizo, los Vázquez irán por ti. Ellos saben dónde estás. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Tienes 24 horas. Sentí un nudo en la garganta. Mi propio hijo se había convertido en mensajero de sus verdugos. No pedía perdón, pedía mi rendición. Me senté frente a la mesa, el papel entre los dedos. Por un momento pensé en todas las veces que le limpié las rodillas raspadas cuando era niño, en las noches que pasé sin dormir para pagar su escuela, en los consejos que ignoró una y otra vez. Y entendí algo terrible. No lo había perdido ahora, lo perdí hace años, cuando confundió amor con obligación. Al caer la tarde, Tomás regresó con el rostro pálido. Doña Elena, lo confirmé. Los documentos son falsos. Las propiedades del taller fueron usadas para mover dinero de los Vázquez. Todo a través de cuentas abiertas por Gerardo. Su esposo trató de detenerlo, pero cuando lo hizo, ya era tarde. ¿Qué tan tarde? Tomás bajó la mirada. Ricardo recibió amenazas. Encontré un correo en los archivos del notario. Decía, si no coopera, su familia pagará el precio. El taller pareció encogerse a mi alrededor. Por primera vez, comprendí que mi esposo había muerto con miedo y que su muerte no había sido solo un accidente. Él se sacrificó por protegernos, murmuré, y ahora me toca a mí terminar lo que empezó. Tomás me miró confundido. ¿Qué piensa hacer? Lo mismo que haría Ricardo, usar su propio juego contra ellos. Esa noche escribí otra carta, más corta, más directa. La dirigí al comisario Ramírez, un viejo amigo de mi esposo en la policía estatal. Dentro incluí copias de los documentos falsificados junto con un mensaje claro. Si algo me sucede, investigue a Gerardo Robles y al grupo conocido como los Vázquez. Las pruebas de lavado y extorsión están guardadas en un disco duro dentro del taller. Código Promesa 1978. Sellé el sobre y lo dejé listo. Si me tocaban, todo saldría a la luz. Esa misma madrugada, los perros del vecindario empezaron a ladrar sin parar. Me asomé por la ventana. Un coche negro se detuvo frente al taller. De él bajaron 2 hombres. No necesitaba verles la cara para saber quiénes eran. Encendí las luces y esperé. Golpearon la puerta. «Abra, doña Elena. Solo queremos hablar». Les abrí. Uno de ellos era el mismo que me había enfrentado días atrás. El otro, un joven corpulento con un tatuaje del número 13 en el cuello. «¿Dónde está su hijo?», preguntó el mayor. «No lo sé», respondí con calma. «Y si lo supiera, no se los diría». «Entonces se lo diremos claro. Si mañana no recibimos el dinero, no habrá segunda visita». «Eso lo veremos», contesté. El más joven se acercó amenazante. «¿Está jugando con nosotros, vieja?». En ese instante, Tomás apareció detrás de mí con una herramienta eléctrica en la mano. «Den un paso más y les perforo el radiador del coche», dijo con voz firme. Los hombres se miraron y rieron. Pero había algo en mi mirada que los detuvo. Era la calma de alguien que ya no tiene miedo. «Díganle a Gerardo que venga él mismo si quiere su dinero», les dije. «Y tráiganle un espejo. Va a necesitarlo para reconocer en quién se ha convertido». El mayor me sostuvo la mirada unos segundos más, luego escupió al suelo. «Esta conversación no ha terminado, señora». «Yo tampoco», respondí, cerrando la puerta con un golpe.
A la mañana siguiente el silencio era espeso, casi insoportable. Tomás y yo desayunábamos pan duro con café cuando escuchamos el rugido de un motor acercándose a toda velocidad. Era el coche gris de Gerardo. Se detuvo bruscamente frente al taller, levantando una nube de polvo. Bajó del vehículo gritando mi nombre. «Mamá, ¿qué hiciste?» Lo vi acercarse, sudoroso, con los ojos desorbitados. «¿Qué pasa ahora, Gerardo?» «Llamaste a la policía. Los Vázquez están furiosos. Dijiste que si algo te pasaba ellos quedarían expuestos, y ahora me están culpando a mí». «Tal vez por primera vez en tu vida, hijo, te están diciendo la verdad. Tú no entiendes. Si no consigo el dinero hoy, estamos muertos los dos». «Entonces es hora de que aprendas algo que tu padre siempre supo», respondí, tomando la carpeta del banco suizo. «Hay cosas que valen más que la vida». Gerardo me arrebató la carpeta con violencia. «No puedes detenerme, mamá». Tomás dio un paso al frente, pero lo detuve con la mano. «No te preocupes», le dije, «que se lleve lo que quiere. Al fin y al cabo, no sabe que ese dinero ya no existe». Gerardo me miró confundido. «¿Qué dijiste?» «Anoche transferí todo a una fundación benéfica, a nombre de tu padre. El taller Robles ahora alimenta a niños huérfanos. Lo único que heredaste es tu conciencia». Su rostro se desfiguró en una mezcla de furia y desesperación. «No, no, no», balbuceó. «¿Qué hiciste? Nos mataste a todos». Corrió hacia el coche, arrancó el motor y se perdió entre la polvareda del camino. Lo observé irse, sabiendo que no lo volvería a ver igual. Tomás me miró sin decir palabra. ¿Era verdad lo de la fundación? Sonreí apenas. Digamos que el dinero está donde debía estar, y lo que él tomó no le servirá de nada. En la mesa quedaba una copia del comprobante bancario, con una línea final escrita a mano por mí. «Ricardo, ya cumplí nuestra promesa». 2 días después, el amanecer llegó teñido de gris. El aire olía a lluvia y a polvo mojado. Tomás y yo nos sentamos fuera del taller, tomando café en silencio. Desde el incidente con Gerardo, no habíamos tenido más visitas, pero sabíamos que el silencio no significaba seguridad. Solo calma antes de la tormenta. «Doña Elena», dijo Tomás finalmente, «¿cree que su hijo volverá?» «Sí», respondí sin dudar. «Los hombres desesperados siempre vuelven al lugar donde empezó su ruina». Él asintió y miró hacia la carretera. «¿Y si los Vázquez vienen antes?» «Entonces que vengan», dije. «Ya no tengo nada que perder, pero ellos sí». En ese momento, el sonido de sirenas a lo lejos rompió el silencio. Policías. Una fila de patrullas pasó frente al taller y se detuvo unos metros más adelante, frente a un edificio abandonado. Tomás y yo nos miramos confundidos. «¿Qué está pasando?» Minutos después, un agente uniformado se acercó corriendo. «¿Doña Elena Robles?» «Sí», respondí. «Tenemos que pedirle que nos acompañe al cuartel. Hubo un operativo esta madrugada. Tenemos información de que podría estar vinculada como testigo». Mi corazón se aceleró. «¿Un operativo? ¿De qué habla?» El agente bajó la voz. «Capturamos a 3 miembros del grupo de los Vázquez. Uno de ellos, su hijo Gerardo Robles». El mundo se me detuvo. Sentí el cuerpo volverse liviano, como si mis pies ya no tocaran el suelo. Tomás me tomó del brazo antes de que cayera. «Está vivo», agregó el agente, pero intentó huir. Llevaba consigo documentación falsa y dinero en efectivo. Dijo que todo era para pagar una deuda. Mencionó su nombre, señora. Usted fue la última persona con la que habló. No dije nada. Solo asentí. Dentro de mí, un torbellino de emociones se mezclaba. Tristeza, alivio, culpa y una paz que no había sentido en años. Ricardo tenía razón. El dinero no lo hacía todo. La verdad, aunque doliera, siempre encuentra su camino. En la comisaría me sentaron frente a una mesa metálica. Del otro lado, un hombre con traje oscuro, el comisario Ramírez,
Sonrió con amabilidad. Doña Elena, he leído su carta. Todo coincidía. La información que envió permitió localizar las operaciones de lavado de los Vázquez. Su testimonio será clave. Asentí en silencio. ¿Y mi hijo? Está detenido, pero no se preocupe. No se le juzgará como parte de la organización, sino como cómplice financiero. Sus declaraciones confirman que actuó bajo presión. Tomé aire. Presión o no, él eligió. Ramírez bajó la mirada. Sí. Pero también eligió algo más, señora. Dijo que usted fue la única persona que alguna vez creyó en él, y que si podía devolver el tiempo, jamás la habría traicionado. Las palabras me atravesaron como un cuchillo lento. Miré mis manos arrugadas sobre la mesa. Ya no hace falta que lo diga. Algunos perdones se entregan sin palabras. El comisario asintió. Los bienes del taller ahora están completamente a su nombre. Y hay algo más. Abrió una carpeta y me mostró una foto antigua. Ricardo, joven, sonriendo frente al taller recién inaugurado, con un muchacho a su lado. Uno de nuestros agentes encontró esto en el archivo de la notaría. Su esposo nunca declaró este terreno como propio. Era parte de una donación anónima. Lo usó durante décadas sin tocar un solo peso de ese fondo. ¿Por qué haría algo así?, pregunté. Ramírez sonrió. Tal vez porque sabía que un día usted necesitaría un refugio y que este lugar sería más que un negocio, sería su salvación. Esa tarde regresé al taller. El cielo finalmente se abrió en lluvia. El agua caía sobre el techo de lámina como una sinfonía triste pero limpia. Encendí el radio viejo de Ricardo, que todavía funcionaba. Una voz femenina cantaba un bolero antiguo. Tomás apareció en la puerta con un paraguas. ¿Qué dijo la policía? Que todo terminó, respondí. ¿Y su hijo? Pagará lo que deba pagar, pero está vivo, y eso basta. Nos quedamos mirando la lluvia un rato, en silencio. Luego, sin pensarlo, encendí la luz del taller y me senté frente a la mesa de trabajo. Tomás, hay algo que quiero que hagamos. ¿Qué cosa? Quiero volver a abrir el taller, pero no para lo mismo. Vamos a repararlo todo, sí, pero también a enseñar. Niños del barrio, jóvenes sin rumbo. Que aprendan lo que Ricardo nos enseñó, que la dignidad se gana con las manos limpias y la cabeza alta. Tomás sonrió con los ojos brillando. Eso haría feliz a don Ricardo. Lo sé, dije mirando el retrato polvoriento en la pared, porque este taller nunca fue un negocio, fue una familia y una promesa cumplida. La lluvia seguía cayendo, lavando el pasado, preparando el terreno para el renacimiento. El taller volvía a tener vida, y con él yo también. Han pasado 6 meses desde aquella madrugada. El taller Robles volvió a abrir sus puertas, pero ya no huele a aceite viejo ni a humo de motor. Ahora huele a café fresco, madera recién cortada y esperanza. Las paredes fueron pintadas de azul claro, el color favorito de Ricardo. En el lugar donde antes colgaban herramientas oxidadas, hay ahora estanterías con cascos nuevos, libros de mecánica, fotografías antiguas y una pizarra donde los muchachos del barrio anotan sus primeras lecciones. Sobre la entrada, un letrero sencillo: Taller Escuela Ricardo Robles, para aprender a construir, no a destruir. Los primeros días vinieron solo 3 chicos, tímidos, desconfiados. Ahora ya son más de 20, algunos huérfanos, otros con historias demasiado parecidas a la de mi hijo. Cuando los veo trabajar, pienso que todavía hay redención para todos. Tomás sigue a mi lado como una sombra buena. Me ayuda con los trámites, organiza las clases y a veces me regaña por no descansar. Doña Elena va a terminar fundida como un motor viejo. Los motores viejos, Tomás, solo necesitan aceite nuevo, le respondo siempre. A veces, en las tardes, cuando el sol cae sobre las colinas y el polvo se tiñe de oro,
Me siento en la misma silla donde Ricardo solía revisar sus planos. El ruido de las herramientas me llega como música. Cierro los ojos y casi puedo oír su voz. ¿Ves, Elena? No era la herencia, era la prueba. Y tenía razón. La vida no me dejó el taller para seguir con el negocio, sino para descubrir quién era sin depender de nadie. Durante años creí que lo más valioso que una mujer podía tener era su familia. Hoy sé que lo más valioso que puede conservar es su dignidad. A Gerardo no lo he vuelto a ver, pero cada mes me llega una carta suya desde el penal. No siempre las leo. Algunas las dejo cerradas, otras las abro solo cuando el corazón me lo permite. En una de ellas escribió: «Mamá, sé que destruí lo único que me dio sentido, pero cada día que paso aquí, pienso en usted, en papá, y en lo que arruiné por ambición. Si algún día me perdona, no me lo diga. Solo viva feliz, eso bastará». Guardé esa carta en la caja metálica, junto a la de Ricardo. 2 hombres, 2 amores, 2 heridas, y la misma promesa: seguir adelante. Esta mañana vinieron periodistas del municipio. Querían hacer una nota sobre el taller escuela. Me pidieron una foto para el periódico. «Sonría, doña Elena», me dijeron. Yo solo sonreí con suavidad, levantando la vista hacia el letrero del portón. El reflejo del sol iluminaba el nombre de Ricardo y por primera vez en mucho tiempo no dolía, solo brillaba. Cuando los fotógrafos se fueron, apagué las luces, cerré las ventanas y me quedé sola un momento. Toqué mi cabeza, donde el cabello gris empezaba a crecer de nuevo. Pequeños hilos de plata, tercos, firmes, como raíces que se niegan a morir. Me miré en el espejo del taller y pensé: así debe ser la libertad, silenciosa, resistente y un poco triste. Afuera, Tomás me llamó. «Doña Elena, los muchachos ya están listos. Vamos a empezar la clase». Asentí, tomando mi delantal azul. «Voy, Tomás, que hoy toca enseñar a soldar con precisión. Y la vida, como los metales, se repara con paciencia». Salí al patio, respiré el aire tibio de la tarde y me permití una última sonrisa. La misma que Ricardo me vio tener el día que abrimos el taller por primera vez. La sonrisa de quien, después de perderlo todo, descubre que nunca estuvo vacía.